¿Alguna vez has escuchado esa frase lapidaria que dice, "El que quiere, puede"? Suena motivadora, parece justa, pero es una trampa. Detrás de ella se esconde una de las mentiras más crueles de nuestro tiempo. Una mentira que no solo engaña, sino que humilla, porque convierte el sufrimiento del pobre en culpa personal y la riqueza del privilegiado en mérito propio. ¿De verdad crees que el destino se construye solo con fuerza de voluntad? ¿Que el esfuerzo individual es suficiente para escalar en un sistema que está diseñado para que no todos suban? Nos han enseñado a mirar hacia arriba con envidia y hacia abajo con desprecio. Nos dicen que si alguien no ha logrado salir de la pobreza, es porque no lo ha intentado lo suficiente, que no trabaja lo necesario, que no se esfuerza, que no tiene ambición. Pero nadie nos pregunta cuántas puertas estaban cerradas desde el principio, ni cuántas veces alguien tocó, y del otro lado no había nadie para abrir. Eduardo Galeano lo expresó con crudeza poética. Los pobres tienen prohibido masticar, pero están obligados a tragar. En su obra, Las venas abiertas de América Latina, nos mostró cómo las riquezas de nuestros pueblos fueron secuestradas para alimentar imperios lejanos, y cómo, después del saqueo, nos dejaron una deuda como castigo, una deuda que seguimos pagando con hambre, con exclusión, con silencio. Y aún así, tenemos que escuchar que somos pobres porque queremos. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces te hicieron sentir que no eras suficiente, que no habías hecho lo necesario para merecer algo mejor? Desde pequeños nos enseñan que el camino al éxito está ahí, esperando. Solo hay que caminarlo. Pero no nos dicen que algunos nacen ya en la meta, mientras otros ni siquiera tienen zapatos. ¿Dónde empieza el mérito? ¿Cuando la línea de salida ya está amañada? La meritocracia se ha convertido en el nuevo opio de los pueblos. Nos adormece, nos anestesia, nos hace creer que vivimos en un mundo justo donde todo depende de uno mismo. Es una forma de control. Porque si tú crees que el único responsable de tu pobreza eres tú, entonces no protestas, no reclamas, no organizas, solo te culpas, y mientras tú te castigas por no haberlo logrado, otros acumulan más poder, más tierras, más privilegios heredados. Esta narrativa no solo es falsa, es violenta. Y como toda violencia sistémica, opera de forma invisible. Nos hace mirar al pobre con sospecha, como si su existencia fuera una amenaza al esfuerzo de los triunfadores. Nos hace sentir que la desigualdad es natural, inevitable, merecida, pero si todos tuvieran las mismas oportunidades reales, ¿por qué tan pocos logran romper el ciclo? ¿Y por qué siempre son los mismos quienes heredan el mando? Detrás del mito de «tú eres pobre porque quieres» se esconde una verdad incómoda. Vivimos en un sistema que necesita pobres para funcionar. Un sistema que se sostiene sobre la explotación de muchos para el bienestar de unos pocos. Galeano lo sabía. El sistema no es injusto por error, es injusto por diseño. No es una falla, es una estrategia. Y si no la cuestionamos, si no la desnudamos, seguirá moldeando nuestras vidas como una sombra que no se ve, pero que todo lo cubre. Este video no es para darte respuestas fáciles, no existen. Es una invitación a mirar con otros ojos lo que siempre te dijeron que era normal, a incomodarte, a dudar, porque la duda es el inicio de toda liberación. Y quizás, al final de este camino, descubras que no es que no hayas querido salir de la pobreza, es que nunca te dejaron entrar al juego. Nos enseñaron que vivimos en una carrera justa, que el camino al éxito está abierto para todos, que si trabajas duro, te esfuerzas y no te quejas,
Eventualmente, triunfarás. Pero, ¿qué ocurre cuando miramos con honestidad el terreno sobre el que corremos? Descubrimos que no es una pista pareja, es un campo minado. Unos nacen con alas, otros con cadenas, y aún así, todos reciben el mismo juicio. Si no llegaste, es porque no lo merecías. El conflicto nace ahí, en esa disonancia brutal entre el relato oficial y la realidad vivida. La narrativa meritocrática funciona como un espejismo. Parece lógica, parece moral, incluso parece progresista. Pero cuando la observamos con lupa, vemos que está plagada de falsedades disfrazadas de sentido común. La idea de que cada quien cosecha lo que siembra parte de una suposición errada, que todos tienen tierra fértil, semillas y agua. ¿Qué pasa con aquellos que ni siquiera tienen derecho a plantar? Galeano nos alerta. La historia del hambre es la historia de la división injusta de la tierra, de la riqueza, del poder. Esta no es una historia nueva. La estructura que sostiene la pobreza no es producto de la pereza ni de la mala suerte. Es una arquitectura social, económica y política construida desde hace siglos, con ladrillos de colonización, explotación y racismo. América Latina no es pobre, ha sido empobrecida. Y sin embargo, muchos siguen creyendo que los pobres lo son porque no han sabido aprovechar sus oportunidades. ¿Oportunidades? Hablemos de ellas. Según datos del Banco Mundial y estudios sobre movilidad social, las probabilidades de que una persona nacida en un hogar pobre logre acceder al 10% más rico de la sociedad son mínimas. En países como Brasil, por ejemplo, se estima que una persona de bajos recursos necesitaría al menos 9 generaciones para alcanzar un ingreso promedio. Eso es meritocracia. Eso es igualdad de condiciones. Nombres, perpetuación de clase. Pero el mito se refuerza en todos los niveles. En las escuelas que premian al niño que trae comida en el estómago. En los empleos que valoran la actitud sin mirar el agotamiento crónico. En los medios que celebran al pobre que salió adelante, mientras silencian a los millones que nunca tuvieron esa posibilidad. El éxito individual se convierte en propaganda del sistema. Una historia de superación sirve para ocultar 1000 historias de exclusión. Y así, el conflicto se vuelve interno. Ya no solo hay injusticia afuera, también hay culpa adentro, porque cuando fracasas, no hay excusas. Tú eres el culpable. Te faltó visión, te faltó esfuerzo. Nadie te dirá que el juego estaba amañado desde el inicio. Nadie te explicará que el punto de partida importa, que las redes de apoyo importan, que el acceso a salud, educación, estabilidad emocional y vivienda importan. Number solo, importa el resultado. Y si no ganaste, perdiste. Punto. Esta lógica también divide. Hace que los de abajo se enfrenten entre sí. Que un pobre mire con desprecio a otro más pobre. Que el que salió sienta que merece más. Y el que quedó atrás sienta que no vale nada. El mérito, así entendido, se vuelve una trampa narcisista. El sistema no necesita justificar la desigualdad. Ha logrado que la gente la justifique por sí sola. Pero este conflicto, por más profundo que sea, puede ser el inicio de algo nuevo. Cuando lo nombramos, lo rompemos. Cuando dejamos de aceptar sus reglas, comenzamos a escribir otras. Y ahí empieza el verdadero peligro para quienes se benefician del mito. Cuando dejamos de culparnos a nosotros mismos y empezamos a mirar hacia arriba, a organizarnos, a exigir, a imaginar otro orden. Porque la meritocracia no solo miente, también hiere. A quien cree en ella, le promete un futuro que nunca llega. A quien no cree, le impone la vergüenza del fracaso.
y en ambos casos mantiene intacto lo que más importa: la desigualdad estructural. Para comprender la raíz del engaño meritocrático, es necesario mirar hacia atrás, no solo hacia la historia escrita en los libros, sino hacia la historia grabada en los cuerpos, en las cicatrices, en las ausencias. América Latina no se construyó sobre un terreno virgen. Fue forjada con sangre, saqueo y subordinación. Y esa historia, aunque muchos intenten olvidarla, sigue latiendo bajo nuestros pies. Eduardo Galeano escribió: «Desde hace 5 siglos nos educan para la impotencia. Nos enseñan que somos inferiores, que no podemos». Esa pedagogía del sometimiento no se impone únicamente con cadenas. Se perpetúa con ideas, con narrativas que moldean cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los demás. Una de esas narrativas, quizá la más eficiente, es la que nos hace creer que todo depende de nosotros, que no hay estructuras, solo decisiones, que no hay historia, solo voluntad. Pensemos en la colonización. Los imperios europeos no llegaron a nuestras tierras para ofrecer oportunidades, llegaron a extraer oro, plata, azúcar, café, petróleo, recursos que se llevaron en barcos mientras aquí quedaba la miseria. Esa extracción no fue un accidente, fue un modelo económico basado en el despojo. Y ese modelo no desapareció, cambió de rostro. Hoy se llama deuda externa, tratados de libre comercio, inversión extranjera condicionada. Galeano lo dijo sin rodeos. América Latina es una región de servicios. Sirve para servir. Mientras tanto, las élites locales, herederas de los privilegios coloniales, han mantenido el control. No se trata solo de dinero, se trata de poder. Poder para decidir quién accede y quién no, quién estudia y quién trabaja desde los 5 años, quién vive en barrios verdes y quién sobrevive en los márgenes. ¿Dónde está el mérito en un mundo donde el punto de partida ya está definido por siglos de exclusión? El símbolo más potente de este sistema es la escalera. Nos dicen que todos pueden subir, pero nadie menciona que algunos tienen ascensor, otros escaleras rotas, y la mayoría ni siquiera ve la puerta. En este relato, el pobre es un vago por no haber llegado a la cima, y el rico, un genio por haber nacido en ella. Esa es la lógica invertida del capitalismo tardío: convertir la herencia en virtud y la miseria en falla personal. Los mitos también juegan un papel importante. Nos alimentan con historias de self-made men, emprendedores que empezaron desde cero y construyeron imperios. Pero si miramos de cerca, descubrimos que esos ceros no son tan vacíos. Detrás suele haber capital inicial, contactos familiares, acceso a educación de calidad. Y cuando no lo hay, esas historias son la excepción, no la norma. Usar la excepción para justificar la regla es manipulación. En muchas culturas antiguas, el éxito no era individual, se medía en función del bien común. El guerrero más fuerte era aquel que protegía a su comunidad. El sabio era el que guiaba, no el que acumulaba. Hoy, sin embargo, hemos convertido el éxito en una conquista solitaria, una carrera donde el que ayuda pierde tiempo, una jungla donde la solidaridad es una debilidad. Y así, los valores se invierten, la empatía se diluye, la comunidad se rompe. Pero el simbolismo no termina ahí. La pobreza ha sido demonizada. Se le atribuyen cualidades morales. El pobre es flojo, ignorante, peligroso. Esa estigmatización tiene raíces coloniales. Durante siglos, los colonizadores justificaron el dominio diciendo que los pueblos originarios eran incapaces de gobernarse. Hoy, el discurso ha cambiado de forma, pero no de fondo. Se sigue culpando al oprimido para justificar la opresión. El conflicto simbólico es profundo.
Se nos enseña a admirar al que triunfa, aunque su éxito esté manchado de explotación. Se nos enseña a despreciar al que cae, aunque haya luchado más que nadie. La meritocracia se convierte así en una religión secular, con sus santos, los emprendedores exitosos, sus pecadores, los pobres fracasados, y su credo: el éxito depende de ti. Y sin embargo, cada dato, cada historia, cada mirada crítica revela lo contrario. La desigualdad no es natural, es construida. Y mientras no desmontemos los símbolos que la legitiman, seguirá reproduciéndose como una maldición heredada. Galeano lo sabía. El sistema no se cae solo, hay que empujarlo. Pero para empujarlo, primero hay que verlo. ¿Y tú? ¿Qué piensas cuando ves a una persona pobre? ¿Sientes lástima, irritación, indiferencia o tal vez una sombra de miedo, como si su pobreza fuera un espejo que te muestra un futuro que prefieres no mirar? Hemos sido entrenados para juzgar antes que comprender, para asumir que todo es elección. Pero, ¿qué tan libre ha sido tu historia? Párate frente al espejo de tu propia vida. Piensa en las veces que has sentido que no podías más, que estabas atrapado, que el mundo te exigía más de lo que te ofrecía. Y ahora imagina vivir eso todos los días, sin red de apoyo, sin alternativas, sin respiro. ¿Realmente crees que basta con querer salir de ahí? Quizás tú también creciste creyendo que si fracasabas era por tu culpa, que algo hiciste mal, que no te esforzaste lo suficiente. Esa es la trampa perfecta, porque te rompe desde dentro, te hace enemigo de ti mismo. Y lo peor, te aísla, porque si todo depende de ti, entonces nadie más puede ayudarte. ¿No ves lo conveniente que es ese relato para quienes no quieren que el sistema cambie? Eduardo Galeano no escribió solo para denunciar, escribió para que nos viéramos, para que reconociéramos en nuestra historia colectiva los hilos invisibles que nos atan. Decía: la pobreza no está al margen del sistema, está en el centro del sistema. ¿Cuántas veces lo has sentido sin poder nombrarlo? ¿Cuántas veces miraste tu salario, tu deuda, tu cuerpo cansado y pensaste: ¿esto es lo que valgo? No se trata de victimizarse, se trata de abrir los ojos, de dejar de aceptar como normal lo que es profundamente injusto. Porque si crees que la pobreza es una decisión, entonces, ¿qué opinas de los hijos que nacen en un barrio sin escuelas dignas? ¿Qué opinas de quienes trabajan jornadas dobles y siguen sin poder pagar una renta decente? ¿Qué opinas de los ancianos que lo dieron todo y hoy sobreviven con monedas? ¿Crees que todo eso es falta de voluntad? ¿O será que hemos confundido el mérito con la suerte, la dignidad con el privilegio, la justicia con la conveniencia? Mírate de nuevo. ¿En qué parte de tu vida tuviste ayuda y no lo sabías? ¿Un maestro que te apoyó? ¿Una familia que te sostuvo? ¿Una oportunidad que llegó en el momento justo? Ahora piensa en quienes nunca tuvieron eso. ¿Realmente puedes decir que todos partimos del mismo lugar? Esta es la parte más incómoda del espejo, cuando ya no podemos culpar al otro sin mirarnos a nosotros mismos, cuando descubrimos que, al sostener el mito del mérito, también hemos sido parte del problema, que al repetir frases como «el que quiere, puede», hemos negado la historia, hemos callado el dolor, hemos perpetuado la injusticia. ¿Estás dispuesto a romper ese ciclo? ¿A dejar de ver al pobre como un fracaso individual y empezar a verlo como la consecuencia colectiva de un sistema roto? ¿Estás listo para escuchar lo que tu incomodidad tiene para decirte? Porque no hay transformación sin confrontación. Y esta, la más difícil, no es con los poderosos, es contigo, con tus ideas,
con tus miedos, con tu silencio. La próxima vez que escuches que alguien es pobre porque quiere, detente, respira, piensa, pregúntate, ¿quién se beneficia de que yo crea eso? ¿A quién le sirve que yo no cuestione? ¿Qué mundo estoy ayudando a sostener con mis palabras, con mis pensamientos, con mis omisiones? Mirarte no es fácil, pero es necesario, porque solo cuando reconoces las mentiras que has interiorizado, puedes empezar a vivir desde la verdad. Una verdad incómoda, sí, pero liberadora. Y una vez que la ves, ya no puedes volver a cerrar los ojos. No hay fórmulas, no hay atajos, solo hay caminos, y cada uno debe decidir si quiere seguir caminando con los ojos cerrados o comenzar de una vez por todas a ver lo que duele, ver lo que se ha negado, ver que no estás solo, que tu historia se parece a la de millones, que tu dolor no es raro, es estructural, y que reconocer eso no te debilita, te hace parte de algo más grande. Romper con la mentira de la meritocracia no es sencillo. Implica renunciar a una idea que nos daba seguridad. Implica aceptar que el mundo no es justo, que el esfuerzo no siempre basta, que hay privilegios que pesan más que cualquier talento. Pero también abre una posibilidad, la de reconstruir otros significados, la de comenzar a vivir desde un lugar más verdadero, más humano, más colectivo. ¿Y cómo se empieza? Con preguntas, con silencio, con escucha, con incomodidad. Porque el primer paso de todo proceso de transformación es aceptar que hemos estado equivocados, que quizás, sin quererlo, fuimos cómplices de una estructura que nos oprime a todos, incluso a quienes creemos que triunfan. Eduardo Galeano decía que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. No es una frase bonita, es una verdad potente. No necesitas derribar imperios, solo necesitas comenzar por tu entorno, por tu lenguaje, por tus prejuicios, por lo que eliges repetir, por lo que eliges cuestionar, por cómo miras al otro y por cómo te miras a ti. Integrar esta conciencia significa vivir con más humildad y más claridad. Significa dejar de juzgar al que cae y, en cambio, preguntarte qué manos lo empujaron. Significa dejar de glorificar al que sube sin ver a cuántos pisó en el camino. Significa construir una mirada más justa, que no niegue el esfuerzo, pero tampoco olvide el contexto, que reconozca que la voluntad es importante, pero no suficiente. Y sobre todo, significa volver a creer en lo común, en lo que nos une, en lo que podemos transformar si dejamos de competir y empezamos a compartir. El sistema nos ha entrenado para la competencia constante, para mirar al otro como amenaza. Pero, ¿y si el verdadero poder está en lo colectivo? ¿Y si la salida no es individual, sino conjunta? Aquí nace una propuesta. Cambia la pregunta. Deja de preguntarte ¿qué hice mal? Y comienza a preguntarte ¿quién escribió estas reglas? Deja de preguntarte ¿por qué no pude? Y empieza a preguntar ¿por qué tan pocos pueden? Porque cuando cambias la pregunta, cambias el foco. Y donde antes había culpa, aparece conciencia. Y donde había resignación, nace la posibilidad de acción. La integración no es un destino, es una práctica diaria. Es aprender a ver con otros ojos, a leer el mundo con una sensibilidad distinta, a no tragarte los discursos sin masticarlos, a sostener la incomodidad sin anestesiarla, a reconocer que el éxito real no es llegar a la cima, sino no perder tu humanidad en el camino. Nadie puede darte respuestas definitivas, yo tampoco. Solo puedo señalar la niebla y decirte, hay algo detrás. No sé exactamente qué es,
pero sé que no es lo que te contaron. Sé que vale la pena buscarlo. Sé que hay otras formas de vivir. Sé que puedes empezar ahora. No esperes un permiso. No necesitas que el sistema te valide. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas honestidad y coraje, porque mirar el mundo de frente duele, pero también libera. Y si después de todo esto decides seguir creyendo que el que quiere puede, hazlo. Pero hazlo sabiendo. Hazlo con conciencia. Hazlo sin repetir por repetir. Y sobre todo, hazlo sin olvidar a los que nunca tuvieron la oportunidad de querer. Hay silencios que duelen más que los gritos, y hay frases que se instalan como cuchillos en el alma. Tú eres pobre porque quieres. No es solo una mentira, es una herida que se abre cada vez que un niño se duerme sin comer. Cada vez que una madre trabaja 14 horas y aún así no puede pagar el alquiler. Cada vez que alguien se rompe intentando salir adelante y el mundo le responde con desprecio. Pero, ¿quién escribe estas frases? ¿Quién las repite? ¿Quién se beneficia de que tú las creas? Tal vez no hay un villano con capa. Tal vez no hay una élite malvada reunida en una mesa secreta. Tal vez es algo más sutil, una cultura que aprendió a normalizar la injusticia. Y sin embargo, algo en ti sabe que no está bien. Algo en ti se incomoda. Algo en ti no encaja con esa narrativa que te exige sacrificios eternos y te premia con migajas. Ese algo es tu dignidad, es tu conciencia. Y aunque intenten silenciarla con discursos de superación personal y charlas motivacionales, sigue ahí, gritando en secreto, preguntándote, ¿esto es todo? Tal vez nunca fuiste pobre, tal vez lo eres ahora, tal vez lo fuiste sin saberlo. Porque la pobreza no es solo falta de dinero, es también falta de tiempo, de sentido, de pertenencia. Es vivir constantemente con miedo. Miedo a enfermar, miedo a no llegar, miedo a fallar, miedo a que todo dependa de ti y tú no seas suficiente. Esa es la crueldad mayor del sistema. No solo te quita cosas, te hace creer que no mereces tenerlas. Te convence de que tu lugar en el mundo está donde estás, que pedir más es ingratitud, que exigir justicia es lloriqueo. Y así te domestica, te vuelve obediente, pero no libre. Y si algún día vuelves a escuchar la frase, tú eres pobre porque quieres, no respondas con rabia. Responde con historia, con datos, con memoria, con compasión, pero sobre todo, con conciencia. Ahora te dejo con una pregunta. Llévala contigo. Mastícala. Siente lo que mueve. ¿Y si el verdadero mérito no fuera llegar, sino despertar?